Terminó el Tour de Polonia, terminó la mañana la Vuelta a Burgos, se van sucediendo los acontecimientos, se van restando los días que faltan para el comienzo de la Vuelta Ciclista a España y mantenemos la incertidumbre en torno al descenso de los equipos que tiene amenazadas a tantas escuadras de aquí al final de temporada. A ver, en este sentido es importante ser consecuentes y hacer balance a final de curso. Los exámenes parciales son exámenes parciales. Y hasta ahí se puede ir leyendo o valorando lo que es el balance de una temporada, pero no hagamos predicciones a priori, porque nos podemos encontrar con reflexiones como aquellas que hicieron algunos en la tercera etapa del Tour de Francia, decir, este Tour es una porquería, aquí no pasa nada, este ciclismo está súper controlado. En la tercera etapa del Tour de Francia y luego resultó que vimos el mayor espectáculo de las últimas décadas, me atrevería a decir, con la formidable carrera del Tour de Francia. En este sentido hay que decir que los exámenes cuando termina la temporada, y la temporada va a terminar en el mes de octubre, y en el mes de octubre tienen cita algunos de los equipos implicados en el descenso de categoría para intentar sumar en Langkawi, en territorio asiático, los puntos necesarios para intentar mantener la categoría, para intentar salvarse de las fauces de ese lobo que está amenazando desde hace tantas jornadas. Y por eso digo lo de la calma, porque queda calendario, es verdad que cada vez menos, y lo que sí queda es la obligatoriedad por parte de los equipos de afrontar en medio de un galimatías, de un verdadero laberinto, de una encrucijada, lo que es el final de la temporada. A ver, no seré yo, porque creo que la reflexión hay que hacerla en otro momento, más tranquilos a final de temporada, o haberla hecho el año anterior o en el trienio anterior, cuando se puso en marcha este modelo de puntaje que va a permitir ascender o perder la categoría a los diferentes equipos. No es el momento de hacer esa reflexión, es el momento de mirar los pros y las contras. Los pros son siempre los elementales. Creo que es obligado, además, que haya ascensos y descensos para que puedan aparecer nuevos sponsors o para que nadie esté haciendo de su capa un sayo y manteniendo la categoría incluso con resultados penosos, lamentables, con presupuestos que no estén acordes incluso con el World Tour. Hasta ahí estaremos todos absolutamente de acuerdo, ¿no? El problema viene cuando se evalúa la puntuación. Y ahí tenemos una polémica tremenda que yo creo que sí se tiene que revisar, porque no es lo mismo efectivamente hacer el quinto en una prueba de menor categoría con poca participación escasa de gente importante que hacer tercero en una etapa reina del Tour de Francia. Y resulta que se consiguen prácticamente más puntos haciendo decimoquinto en una de las carreras que se pueden disputar. No voy a decir que intrascendentes, pero con una participación floja a lo largo del calendario. Es decir, la revisión de los puntos obedece a un apartado que se tendrá que estudiar cuando llegue el momento. El otro punto que a mí me parece verdaderamente más serio, más preocupante, es la hipoteca que tienen los equipos de tener que cubrir determinadas pruebas precisamente para responder a eso. Por otra parte, ese es el aliciente con el que se encuentran pruebas que en otro momento del calendario serían meros trámites preparatorios para disputar la Vuelta a España o las grandes clásicas finales de temporada en Italia, ¿no? Y ahí está el quid de la cuestión, ahí está el meollo. Ahora mismo se está disputando, ha terminado hoy el Tour de Polonia con la victoria de Ethan Hayter, ojito a la criatura, que no para de ganar lo que sean pruebas contra el crono, llegadas más o menos exigentes, carreras de una semana. En 2 temporadas superado los registros inimaginables Ethan Hayter para conseguir la victoria, que aprovecho muy rápidamente para repasar, porque en la última etapa de hoy concluía Polonia, pues la victoria de la etapa fue para Arnaud Démare, por delante de Coy, de Bauhaus, de Canter, de Thyssen, en fin, los grandes velocistas. Y en la clasificación general ya dijimos en su momento que Sergio Higuita perdió el liderato porque, bueno, entre las caídas y demás historias, la verdad es que no pudo estar a la altura de las circunstancias, y quien sí estuvo, especialmente en la crono, porque ha sido la única etapa que de verdad ha marcado las diferencias importantes, demasiado decisivo una crono en 7 días de competencia, pero los organizadores lo han estimado así, y ahí está claro que fue Ethan Hayter el hombre que consiguió al final no el mejor registro, porque esa clasificación le correspondió a Thymen Arensman, fichajazo por parte de Ineos, del corredor holandés del equipo del DSM, y ahí ha quedado la clasificación para recuerdo, pero también para los puntos a sumar, ¿no? Con Hayter en primera posición, Arensman segundo, 320 puntos, Pello Bilbao 260, Sobrero, Chulet, Cabañá, Batistela, Higuita, Ulisi,
a Mirail, que lleva 68 puntos UCI por ser décimo, y así podríamos bajar hasta el puesto 19º, donde hay al 20º, tiene 24 puntos el 20º clasificado, los que no tiene el tercero de una etapa que termina en el Alpe d'Huez, ¿no? Pongamos por caso. Discutible o no discutible, lo que hay. Estamos de acuerdo, la mayoría estamos de acuerdo en que ese puntaje hay que revisarlo, pero con ese puntaje llevamos 3 años y esa es, y no se puede cambiar de caballo a mitad del río, lo que va a decidir al final la puntuación de cada una de las escuadras, ¿no? Y por otra parte tenemos acabando la Vuelta a Burgos. La Vuelta a Burgos, que rindió hoy viaje en una bonita subida a la ciudad romana de Clunia, y allí pues una escapada en la que teníamos a 2 españoles, bueno, teníamos a 3, con Barceló que podía haberlo hecho francamente bien, y al final Azparren y Lluís Mas. Azparren lo intentó pero no pudo, Azparren que por cierto está a puntito de sellar su compromiso con Movistar para la próxima temporada. Ahí están pendientes de algunos acuerdos entre Movistar y Euskaltel, pero parece que el joven y muy combativo, muy valiente corredor donostiarra engrosará las filas del equipo del Movistar. Y bueno, viene a colación eso. Luego repasamos al final el tema de cómo está la Vuelta a Burgos ante la etapa trascendental de mañana, que empieza en la hermosa localidad de Lerma y termina en las lagunas de Neila, para hacer hincapié precisamente en la encrucijada en la que se está moviendo el equipo Movistar, con una cantidad de problemas tremendos que le han llevado a una posición, digamos que inusual. No está, ni es uno de los 10 mejores equipos del World Tour, ni es el 18º y último como ocupa la posición en estos momentos. Y eso es verdad que obedece en cierto modo al infortunio, porque es verdad que los puntos que se ha dejado Enric Mas con las caídas cuando estaba en el podio prácticamente de Tirreno Adriático, de la Itzulia, incluso del Dauphiné, etcétera, han mermado considerablemente. En Movistar se están acordando incluso de los puntos que regaló olímpicamente Miguel Ángel López abandonando la edición de la Vuelta Ciclista a España. Son los puntos de los 3 últimos años los que se están contabilizando para los ascensos y descensos en este trienio, ¿no? Pero independientemente de eso, que posiblemente también aleguen otros equipos que habrán tenido infortunios, caídas, ausencias, etcétera, está claro que Movistar no ha hecho convenientemente los deberes y se encuentra en una situación muy difícil y muy complicada porque ahora hay que efectivamente alcanzar los puntos en medio de unas condiciones que, por el puntaje del que hablábamos antes, no te garantizan absolutamente nada. De manera que en esos momentos Movistar está destinando hombres al Campeonato de Europa de Ciclismo que se disputa el próximo día 14, el siguiente domingo, en Múnich, en territorio alemán. El 14 la prueba en línea, el 17 la prueba de cronómetro. Y Movistar va a prescindir de determinados hombres importantes, como ya lo está haciendo, lo ha hecho en el Tour de Francia, el caso de Iván García Cortina o de Alex Aramburu, que son corredores que efectivamente pueden sumar puntos por sus características en pruebas de un día, en carreras de una semana, en determinadas etapas o en competiciones como son los campeonatos de Europa que, por cierto, recuerdo que tienen puntuación, algo que no puedo entender, porque si la puntuación se da a equipos, luego los ciclistas están representando a un país, no a su equipo, pero, insisto, aprobado quedó en su día y ahora no es momento de lamentarse. Bueno, aprovecho también para decir el equipo español que va a estar en los Campeonatos de Europa en Múnich el próximo día 14. Ahí estarán 3 hombres del equipo Movistar, que son Lazcano, Iván García Cortina y Jorge Arcas. Ahí estará también Xavier Azparren, el corredor que va a correr en Movistar, el de Euskaltel, la próxima temporada. Estará Aberasturi, el velocista del equipo del Trek. Estarán Manolito Peñalver, también velocista. No hay mucho más, ahora lo explicamos, del equipo del Burgos BH, 2 integrantes del equipo del Caja Rural, que son Jonathan Lastra, el vizcaíno, y David González, el abulense, que sufrió una caída, la terrible caída del otro día en Burgos, en la segunda etapa. Vamos a ver si David González está en condiciones o no de poder disputar el europeo. Alguien dirá, pero bueno, ¿esa es la mejor selección española? No, pero es que los equipos quieren tener a sus corredores en liza y no se puede estar disputando un campeonato de Europa el día 14 de agosto si resulta que el día 17 comienza la Vuelta Ciclista a España en Utrecht. Bueno, estas locuras también del calendario UCI que, por otra parte, no hay por dónde cogerlas, pero que ellos aprueban. Y no es este el momento de ir a protestar ni de pedir que se organice de una forma un poquito más coordinada y mejor. Un campeonato de Europa a 5 días el de línea y a 2 la contrarreloj, que por cierto va a hacer también Oyer Lazcano, brillante vencedor de una de las escasas victorias que ha conseguido Movistar esta temporada
en la Vuelta a Valonia. Pues lo que le está ocurriendo a Movistar le está ocurriendo a muchos equipos. Es decir, ha llegado el Tour o llega ahora la Vuelta Ciclista a España y no van a participar con sus mejores hombres. ¿Por qué? Pues porque hay muchas pruebas en el calendario que vienen a coincidir con la Vuelta, que están un poquitito antes de la Vuelta, como este Campeonato de Europa, o que están inmediatamente nada más concluir la Vuelta. Y si tú tienes corredores adecuados o con determinadas características para esas pruebas, es bastante más fácil conseguir puntos en esas otras carreras, especialmente de un día, que en una gran vuelta. Porque en una gran vuelta solo puntúan los 5 primeros en cada etapa y en una gran vuelta hay una participación extraordinaria que hace de conseguir un tercer puesto casi un triunfo. Pero la puntuación no puede ser más baja, ¿no?, en comparación con todas las demás carreras. Esto conviene revisarlo. Más allá de que haya perjudicado este año a unos o a otros, conviene revisarlo porque no resulta demasiado inteligente que estemos privando a las grandes carreras, es decir, los escenarios en los que tienen que estar los grandes actores, de los protagonistas más importantes del pelotón internacional. De acuerdo en que también hay que darle alicientes a carreras pequeñas para que se muevan. Bueno, pues como todo en la vida, en el punto medio, en el equilibrio es donde hay que coincidir. Este dislate que se ha montado este año es verdaderamente preocupante y lo que hace Movistar, insisto, los análisis, los exámenes a final de curso cuando termina la temporada. Las evaluaciones hasta el momento de los parciales han sido francamente malas, pero ahora posiblemente es cuando hay que entender que en la desesperación haya que arbitrar todo tipo de medidas que no van a ser las más populares ni las más interesantes incluso para la firma. No olvidemos que la Vuelta a España es la carrera referencial, pero que, sin embargo, pueden permitir pelear en igualdad de condiciones con escuadras como el Lotto, por ejemplo, que va a centrar sin un hombre importante, y es uno de los grandes rivales de Movistar para mantener la categoría, sin un hombre importante para las clasificaciones generales, para las grandes vueltas, va a estar presente en las decenas de pruebas de un día que hay de aquí al final de la temporada. Ahí se puntúa mucho y en las grandes vueltas en cada etapa se puntúa muy poco. Es decir, esto es un verdadero contrasentido. Y por lo tanto, más allá del interés o del perjuicio, en este caso concreto de Movistar o de los 5 o 6 equipos que están ahí implicados, algo que conviene revisar y con carácter de urgencia. Verdad es, como decimos, y de lo del equilibrio, que le da un atractivo, un aliciente, que salpimenta de alguna forma estas otras pruebas que serían meros trámites preparatorios. Por ejemplo, sin ir más lejos, la Vuelta a Burgos. Ahí tuvimos a Buitrago. Perdió el liderato porque hay un equipo muy poderoso que amenaza seriamente para la Vuelta Ciclista a España. Estamos hablando de Ineos, que tal vez no ha firmado la mejor temporada, desde luego, y menos después de lo que nos tenía acostumbrados, pero que va a llegar al mes de agosto con un equipo muy sólido alrededor de Richard Carapaz. Y ahí tenemos a Pavel Sivakov, líder de la carrera después de la etapa de ayer y líder de la carrera con muchos pronunciamientos para mañana en las Lagunas de Neila conseguir la victoria absoluta. Y para Ineos será un triunfo más, como lo ha sido el de Ethan Hayter en Polonia hoy, ¿no? Pero para la formación de cara a la Vuelta Ciclista a España es verdaderamente interesante, ¿no? Porque no solo va a estar Richard Carapaz liderando el equipo, sino que va a tener a Ethan Hayter, va a tener a Pavel Sivakov, va a tener a Carlos Rodríguez, en fin, corredores que están demostrando estar en una condición espléndida y que van a hacer de la formación que lidera Richie, el ecuatoriano, uno de los grandes, si no el gran favorito para conseguir la victoria absoluta en la Vuelta a España. Pero bueno, de ese tema hablaremos en otro momento, qué tiempo hay, aunque cada vez se va acercando más. Ahora recordamos cómo quedó la clasificación general, cómo está la clasificación general de la Vuelta a Burgos después de esta penúltima etapa disputada en la ciudad romana, en las ruinas romanas de la ciudad de Clunia, y en la que Pavel Sivakov efectivamente es el líder y mantiene una diferencia, en teoría, buena. En teoría buena porque son 23 segundos sobre Santiago Buitrago, 26 sobre Rubén Guerreiro, igual que sobre Tao Geoghegan Hart y Jay Hindley. A 28 está Esteban Chaves. A 28 también un admirable Vincenzo Nibali, que se va a presentar en la Vuelta en muy buena condición, igual que Wilco Kelderman, Ilan Balinder, Logan de Plus, otro hombre del equipo de Ineos Grenadiers, y Carlos Rodríguez, que es un décimo. Es decir, hay ahí 20-30 segundos de diferencia que en una ascensión tan dura como el de las Lagunas de Neila pueden jugar a favor de cualquiera, empezando por Santi Buitrago, ¿no?, que demostró en la primera etapa del Alto del Castillo que estaba en una condición fantástica, pero
se produce ahí una especie de pinza, ¿no? Sivakov ha demostrado una magnífica condición también. Tao Geoghegan Hart está demostrando ser uno de los corredores más fuertes de la carrera, y por si fuera poco están ahí Logan de Plis y Carlos Rodríguez. Por eso digo que tampoco tendría de extrañar que mañana viéramos un bonito número a cargo de Ineos para cerrar la clasificación de la Vuelta a Burgos. Y en cualquier caso, aquí, más allá del interés que para los grandes tenga conseguir la victoria absoluta en la carrera, está el interés de cada uno de los equipos en correr de una forma muy amarrategui para lograr puntos, porque son muchos puntos importantes los que hay en juego en una prueba como la Vuelta a Burgos. Son 200 puntos los que recibe el ganador de una carrera de estas características, ¿no? De 2.pro. Pero es que va descendiendo y hasta el 12º clasificado puede conseguir 25 puntos. No digo que sean muchos ni pocos, pero son puntos por los que se pelea a muerte, a lo mejor en una etapa, insisto, de las grandes vueltas, ¿no? En cualquier carrera por etapas. Eso conviene revisarlo. Eso debe llamar a reflexión, insisto, sin menoscabo del interés que se le da a estas otras carreras precisamente por el sistema de puntuación. También la sensación de que es obligado que el ciclismo no empiece a enrocarse en un momento en el que solo valgan los puntos, fundamentalmente los puntos, para mantener la categoría. De acuerdo, alguien estará pensando, bueno, pero eso es un problema como en el fútbol de los 5 o 6 que están en la cola y que tienen que mantener la categoría. Sí, es verdad. Pero a veces hay equipos y a veces hay protagonistas importantes del ciclismo que se ven demasiado mediatizados. Podríamos hablar del caso de Alejandro Valverde, sin ir más lejos. Le han hecho correr al final de temporada de forma tanto precipitada un montón de carreras. Estamos hablando de Valverde, que se está despidiendo y que no le va a pasar nada el día de mañana porque corre un poco más o un poco menos, ¿no? Pero a lo mejor no llega a la Vuelta a España en las condiciones más óptimas o no puede desarrollar o agotar todas sus energías en la Vuelta Ciclista a España por estar atendiendo a diferentes frentes, como esta de la Vuelta a Burgos, donde mañana, buen seguro, va a intentar hacer su puesto también en la general, porque todo cuenta y todo puntúa, ¿no? Y eso conviene revisarlo. Así que a partir de ahí lo dejo simplemente como reflexión de lo que es el momento puntual por el que están atravesando los equipos, pero que va a continuar los equipos implicados en el descenso de aquí al final de la temporada. Y va a incidir mucho en lo que ocurre en la Vuelta Ciclista a España y lo que ocurre en las carreras de una semana que vienen por ahí en Francia, el Tour de Gran Bretaña, el Tour de Dinamarca. Hay carreras por todos los rincones de Europa, vueltas a diferentes países, y las grandes clásicas de final de temporada en Italia también, que serán motivo de atención llegado a su momento. Estamos en el mes de agosto. Quedan todavía 2 mesecitos largos de competición y muchas pruebas por disputar. Y mucha polémica todavía que atender. Esperemos que también mucho espectáculo del que disfrutar.